Bienvenidos a un nuevo video. Antes de comenzar quisiera agradecerle a todos los renacuajos por volverse miembros de este canal. Me ayudan a traerles contenido prácticamente todos los días. Si tú también quieres volverte un miembro del canal, no dudes en hacerlo. Te dejo el enlace en la descripción. Sin más preámbulos, el video del día de hoy se titula Debes estar preparado. Greg levantó la mano para intentar protegerse la cara del polvo y la suciedad que lo soplaba, siempre agradecido de tener una máscara que lo protegiera. Aún así, no podía ver nada en la tormenta. Los malditos satélites meteorológicos estaban fallando de nuevo, así que no recibió ningún tipo de advertencia antes de que la tormenta de polvo lo golpeara. Selló su buggy y continuó a pie, tratando de llegar al refugio más cercano para poder esperar a que pasara la tormenta con un poco más de comodidad que en su buggy. Sabía que el refugio estaba a solo 2 millas de distancia, pero casi 3 horas después encontró el maldito lugar. Una combinación de caminar cuesta arriba, atravesar una tormenta y luego pasar por un alto edificio y tener que dar la vuelta. Y finalmente vio la silueta frente a él y aceleró un poco el paso. Rápidamente tecleó su código en el teclado, y cuando la puerta se abrió de golpe, y presionó apresuradamente el botón del otro lado para cerrarla detrás de él. De esta manera dejaba entrar la menor cantidad de suciedad posible. Mientras estaba allí, mirando la suciedad que había entrado a su alrededor, suspiró, pero estaba más feliz de levantar la mano y quitarse la máscara de la cara. El aire se reciclaba. La bomba se esforzaba para filtrar la suciedad, pero eso le parecía bien. Era mejor que respirar la suciedad a través de la máscara. Los filtros eran buenos, pero nunca estuvieron pensados para intentar funcionar en una tormenta de suciedad. Su cabello ahora estaba compuesto principalmente de porquería, que comenzó a sacudirse con un gruñido. No tenía previsto ducharse hasta dentro de 2 semanas, lo que no era una perspectiva emocionante para él. Pero eso era parte del precio que sabía que pagaría cuando se inscribió para este trabajo. Ser parte del primer equipo en terraformar un planeta iba a ser un trabajo duro, y él lo sabía. Una vez que se sacudió la peor parte de la suciedad del pelo, abrió la cremallera de su abrigo, lo colgó en el gancho junto a la puerta y miró al otro lado del camino hacia el enorme cartel atornillado de la pared del refugio, que decía: dos posibilidades, estamos solos o no lo estamos. De cualquier manera, estén preparados. Ese era el lema de su equipo: estén preparados. Cuando se inscribió por primera vez, esperaba alguna frase cursi sobre la esperanza o la construcción de un futuro, o algo por el estilo. No esperaba que la frase motivacional fuera estén preparados, pero en realidad era una muy buena idea. Estaban solos allí. El equipo entero estaba formado por 200 personas en el planeta y otras 50 en el espacio. Cuando la humanidad logró finalmente enviar sondas a los sistemas vecinos, no encontraron nada, pero eso era lo que esperaban. Lo que nadie esperaba es que, a medida que seguían buscando, seguirían sin encontrar nada, ni alienígenas, ni señales, ni ruinas. Ni siquiera habían encontrado planetas con vida más complicada que algas. Eso era un problema, ya que la Tierra se estaba volviendo tan poblada que había que tomar una decisión: seguir buscando y esperar a tener suerte, o empezar a cambiar las cosas. Y bueno, eligieron lo segundo. Cuando los motores FTL eran caros y los motores de salto eran aún más caros y los amortiguadores internos eran todavía muchísimo más caros, tuvieron que ser muy cuidadosos con cómo empezar. Primero, habían elegido un planeta, AM401. Había sido elegido un planeta de gravedad parecida a la de la Tierra, que también era aproximadamente del mismo tamaño. La atmósfera era un poco más débil, y los océanos tenían una fracción de las algas y el plancton que se encontraba en la Tierra, sin nada más grande viviendo en ellos, sin mencionar la débil luna. Un asteroide feo y deforme, capturado de solo la mitad del tamaño de la luna de caza. Lo llamaron el frijolito. Después de elegir el planeta, tuvieron que elegir el equipo. 250 personas habían sido seleccionadas a mano de diversos orígenes y especialidades para cubrir cada trabajo que necesitaran. Habían lanzado varios drones de carga con nada más que sistemas automatizados para aterrizar en el planeta, y luego una sola nave con soporte vital. De los 250, todos menos 5 fueron puestos en hibernación.
El resto tuvo que mantener a todos con vida durante el viaje de 4 años al planeta, y era un viaje de ida. Ya no podían llevar suficiente combustible para poder regresar. Una vez allí, despertaron a todos y los dividieron en diferentes partes del planeta. 250 personas para supervisar todo el equipo automatizado que se había instalado en un planeta del tamaño de la Tierra. Eso era todo lo que podían permitirse meter en esa única nave de soporte vital que era lo suficientemente rápida para llegar aquí en solo 4 años. 100.000 personas más habían sido cargadas en una enorme nave de crioestasis y enviadas con motor FTL estándar que debían llegar en aproximadamente 50 años, y otras 5 de esas naves estaban programadas para llegar 5 años después de que apareciera la primera. Este equipo tenía que tener el planeta capaz de sostener la vida en ese tiempo, y aunque 50 años parecía mucho, tenían mucho trabajo por hacer. AM-401 era un planeta casi muerto, sin apenas plancton, algunas algas aquí y allá, sin hierbas, sin árboles, sin plantas, absolutamente nada. Tenían que fortalecer la atmósfera, comenzar a cultivar plantas y sembrar los océanos con vida en 50 años. Solo 50 años. Además de todo esto, tenían que luchar contra el medio ambiente, el aburrimiento y, por supuesto, la entropía. Todos sabían que algunos de ellos morirían antes de que llegaran los colonos, y los que sobrevivieran tendrían muy poca vida para disfrutar de su trabajo una vez terminaran. Pero este era un programa voluntario. Sabían a qué se habían apuntado. Los generadores de atmósfera estaban repartidos por todo el planeta en 5 equipos, y los 50 que estaban en el espacio se dividían en pequeñas naves para empezar a construir estaciones orbitales y satélites. Todos los demás tenían que patrullar un sector de tierra u océano y mantener todo en funcionamiento. Los enormes rastreadores de semillas, sembradores químicos y talladores de ríos tenían que recibir mantenimiento y ser revisados regularmente para asegurarse de que su programación se mantuviera intacta. Tenía el territorio número 88, que consistía en la parte occidental de uno de los continentes del norte. Era aproximadamente del tamaño del noroeste del Pacífico en la Tierra, y era su pequeño pozo de tierra para él solo. No tenía un generador de atmósfera en su sección, y la persona asignada para patrullar el océano a lo largo de su línea costera estaba basada en una isla, por lo que no había visto a otro humano cara a cara desde que se reunió con Lucy del sector 87 en Año Nuevo hace 6 meses. Se les permitió una bebida alcohólica por persona, y él le había dado una roca con forma de pez que había encontrado. Ella le había dado una roca con forma de pájaro el año anterior, así que pensó que era justo. En 3 semanas se reuniría con Larry del sector 75 al sur, y ya harían algo si todo iba bien. Estaba ansioso por eso, especialmente porque era cuando le permitían su próxima ducha. Tuvieron que racionar el agua limpia hasta que terminaran de sembrar el océano y pudieran comenzar el riego y el tratamiento del agua, y la atmósfera todavía estaba demasiado débil para permitir la lluvia, por lo que toda el agua simplemente se quedaba en el océano. Esas eran solo algunas de las razones por las que pensó que estén preparados era el credo de la misión. Tenían que asegurarse de no programar mal las máquinas, de que sus rumbos fueran los correctos, de que no se resbalaran y hicieran rodar sus buggies por un acantilado. Nada de eso podía ocurrir. Si se lastimaban lo suficiente, bueno, estaban jodidos, así que tenían que estar preparados para evitar que sucediera cualquier cosa, o estar preparados para arreglar cualquier cosa por su cuenta. Estaban al menos a 3 días en coche de la persona más cercana, y eso con buen tiempo. Con esta tormenta furiosa ni siquiera podía pedir ayuda, así que por ahora suspiró y miró alrededor de su refugio. Las 2 literas estaban donde se suponía que debían estar. Se acercó a los armarios y los abrió, cogiendo una lista de la pared. Maíz enlatado, frijoles, carne, remolacha, sopa. Todo estaba justo como lo había dejado la última vez que utilizó el refugio. Dejó la lista y se dirigió al fregadero. Sacó uno de los vasos que tenían en un estante y lo puso debajo del grifo antes de abrirlo.
Lo dejó correr durante unos segundos y luego levantó el agua que parecía ligeramente granulada con el ceño fruncido, y después sacó su analizador de su cinturón. Después de unos segundos, emitió un pitido que le informaba que el agua estaba igual que antes, así que se encogió de hombros y tomó un sorbo de esa agua granulada del grifo. Bueno, estaba listo. Luego gimió y se sentó en una de las dos sillas alrededor de la mesa pequeña y escuchó el aullido del viento afuera. Ojalá hubiera podido traer su música. El ordenador de la nave se había corrompido y, para consternación de todos, había perdido casi toda la música programada. Uno de los técnicos había conseguido guardar los archivos fonográficos de música anterior a 1950, aunque nadie sabía por qué estaban en el ordenador en primer lugar. Así que la gente había roto el protocolo y había conseguido que algunas de las impresoras 3D de la misión fabricaran tocadiscos básicos y discos de arcilla. Los discos de arcilla no duraban mucho, pero siempre podían fabricar más. Este planeta tenía mucho barro después de todo. El director no había protestado porque se podía pedir a los humanos que vivieran en un aislamiento casi absoluto durante 50 años, pero si se les pedía que lo hicieran sin música, por ahora sus registros estaban en una caja sellada en su buggy, y él se quedó solo en el refugio con el viento. Greg dejó escapar un lento y pesado suspiro y puso los pies sobre la mesa, escuchando los aullidos a su alrededor. Había tenido 25 años cuando entró en el criosueño, y no estaba seguro si los 4 años en el criosueño contaban, pero ya llevaba 5 años en este trabajo. Le quedaban 45 años más. Tendría 75 cuando llegara la primera nave criogénica. Probablemente estaría muerto, pero no le importaba si todo iba bien. Cuando estaba solo y aburrido, le gustaba cerrar los ojos, imaginando su sector de este planeta. Se preguntaba dónde establecerían las personas sus pueblos y hogares. Supuso que una bahía sería popular. También se preguntó cómo le llamarían al pueblo. También pensó que las montañas más al norte serían geniales para esquiar. Humanos viviendo en un planeta que orbita otra estrella. Eso de verdad lo hizo sonreír. Pero su silencio se vio interrumpido de repente. Algo golpeó la pared del refugio. Abrió los ojos y miró con el ceño fruncido. El viento se había vuelto lo suficientemente fuerte como para lanzar piedras. Lo escuchó de nuevo. Clang, clang, clang. Se escuchó justo detrás del cartel de Estén preparados. Greg se puso de pie, sin estar seguro de lo que estaba oyendo. Clang, clang, clang. Algo estaba golpeando en el exterior del refugio, moviéndose a lo largo de la pared. Luego, el otro, a medida que se acercaba a la puerta, se quedó mirando el teclado interno y rápidamente pulsó un comando para cerrarlo. Luego dio un paso atrás cuando el sonido del golpeteo se acercó. Clank, clank, clank. Finalmente, el sonido golpeó la puerta. ¿Era alguien más de la misión? ¿Perdido en su sector? ¿Le habrían dicho que iban a venir? ¿Verdad? Clank, clank, clank. El sonido estaba justo al otro lado de la puerta. El teclado estaba allí afuera. Si era humano, todo lo que tenían que hacer era escribir en él y lo vería desde su lado. Pero nadie usó el teclado. Clank, clank, clank. Los golpes se hicieron más fuertes a lo largo de la puerta. Greg tragó saliva y miró por encima del hombro hacia el cartel. Estén preparados. Greg se puso rápidamente la máscara de nuevo, agarrando su soldador de plasma mientras lo encendía. Empezando por la parte superior de la puerta, comenzó a soldarla. Clank, clank, clonk. Algo estaba golpeando la puerta ahora. Continuó fusionando el metal de la puerta a lo largo de toda la línea. Retrocedió una vez que estuvo sellada, y esta vez no se quitó la máscara. Clank, clank, clonk. El sonido era mucho más fuerte que nunca cuando algo golpeó con mucha fuerza el exterior de su puerta. Algo que lo había encontrado en medio de una tormenta de tierra en un planeta que se suponía que estaba desprovisto de cualquier vida nativa más grande que el plancton. Greg
Respiraba con dificultad a través de los filtros sucios mientras miraba las puertas. Era el único humano en unos pocos miles de kilómetros. No sabía qué había allá afuera, pero de algo estaba seguro. No era humano. Clank, clank, clank. El refugio se sacudió un poco cuando algo golpeó la puerta nuevamente. Greg se acercó a su trapo y se lo puso de nuevo en el bolsillo mientras esperaba, soldador en mano, aunque no tenía idea de qué hacer con él. Siguió esperando el sonido de nuevo. Pasó un minuto, 5, y luego clank, clank, clank. Gruñó y observó, contando los segundos en su cabeza, y cada 5 minutos algo golpeaba contra su puerta. ¿Estaba probando el metal? No se había agrietado ni doblado, pero tenía unos pocos centímetros de espesor. 5 minutos con esa ala aullante, y luego clank, clank, clank. Luego otra vez, solo el viento de nuevo. Greg miró fijamente la puerta que había soldado, y luego tragó saliva. Luego se sentó en su silla de nuevo y miró fijamente a la puerta. El golpeteo se prolongó durante 2 horas, cada 5 minutos durante 2 horas enteras, pero después de esas 2 horas contó otros 5 minutos y no se escuchó nada. Se sentó un poco más erguido y siguió contando. Pasó media hora y el viento aullante alrededor del refugio finalmente se calmó y luego se detuvo. Miró la hora local. Era medianoche. Estaría oscuro, muy oscuro, ya que la luna llena proporcionaba una luz de mierda. No tenía ganas de salir ahora mismo. Se movió y se acomodó en su silla. Finalmente se permitió cerrar los ojos. Se sentía como si flotara en el espacio, rodeado de completa oscuridad. Escuchó un susurro en algún lugar detrás de él, pero cuando se dio la vuelta, todavía estaba detrás de él el susurro. Escuchó sonidos de deslizamiento y algo se arrastró sobre sus pies. Maldijo e intentó caminar, moviendo las piernas pero sin tocar el suelo. Algo se arrastraba por sus piernas a medida que el susurro se hacía más fuerte. No perteneces, escuchó, y luego gruñó y pateó sus piernas con más fuerza, incluso aunque nada sucedía. Tu hogar no es aquí. En la tierra sí. Allá está tu hogar. Vete a casa. Muere allí. Le susurró la voz, pero por alguna razón, eso fue lo único que lo hizo reaccionar. Gritó, lleno de ira y rabia, mientras la luz brillaba en sus ojos. La oscuridad se disipó por completo cuando vio un piso cubierto de insectos. Gritó y comenzó a pisotearlos y a patearlos para poder sacárselos de encima. ¡Que te jodan! Fue su única respuesta a los susurros antes de que de repente se sacudiera y abriera los ojos. Seguía en el refugio, hambriento pero despierto. Ya no se oían más aullidos. Se levantó rápidamente y volvió a sacar el soldador. Esta vez abrió la puerta de golpe, quitándole el seguro y tocando la consola. Las puertas se abrieron con un chirrido y salió con el soldador todavía en la mano. Al mirar alrededor de la colina, solo vio tierra, pero cuando miró hacia abajo, vio marcas de algún tipo, algo arrastrándose por la tierra. El exterior de la puerta que tenía detrás estaba cubierto de marcas puntuales, como si algo la hubiera estado tocando con las puntas de sus garras. Cerró la puerta y la bloqueó con el teclado antes de empezar a correr hacia su buggy. Los 3 kilómetros que había recorrido en medio de la tormenta le habían llevado ahora unos 20 minutos mientras atravesaba el terreno accidentado de la colina. Podía ver su buggy cerca de la base, ya que todo lo que había a su alrededor era tierra, rocas y más tierra. Cuando llegó a él, caminó lentamente alrededor del buggy, pero no vio ninguna de esas extrañas huellas cerca de él. Pero el vehículo estaba completamente cubierto de tierra. Sacó una pala de la parte trasera y limpió las ventanas de tierra. Luego subió a la parte superior, inspeccionó el escape y las válvulas de admisión, cepillando la suciedad de ellas. Después de eso, también raspó la entrada delantera para quitarle la suciedad antes de estar satisfecho de que estaba listo para conducir. Volvió a poner la pala en su estuche, subió al asiento del conductor y encendió el buggy.
Tan pronto como lo hizo, sonaron alarmas en toda la cabina mientras su computadora volvía a funcionar. Maldijo mientras leía la larga lista de advertencias. Todas sus torres de comunicación de largo alcance estaban caídas. 3 buscadores de semillas estaban fuera de línea debido a la tormenta y 2 refugios estaban marcados como dañados. Parecía que había habido algún tipo de terremoto al norte. Entonces, sus ojos se centraron en la última advertencia de la lista. Había un círculo rojo gigante centrado en las montañas al norte. Se había detectado una actividad sísmica. Los sensores locales estaban detectando acumulaciones masivas de presión y de calor. Respiró profundamente mientras seguía leyendo. Actividad volcánica detectada. La mayor parte de la cordillera estaba situada en una fisura que de alguna manera había pasado por alto. Si los sensores estaban en lo cierto, era un supervolcán del tamaño de Yellowstone y se estaba preparando para entrar en erupción. ¿No se suponía que había una manera de detener este tipo de cosas? Maldijo en voz baja mientras abría la guantera y sacaba el manual de emergencia. Al hojearlo, tuvo que desplazarse un poco hasta llegar a los volcanes. Miró el diagrama y luego volvió a la consola de su computadora. Si perforaba algo cerca de la base, podría ventilar el magma. Tendría que intentarlo. Volvió a desplazarse por el mapa y vio que el tallador de ríos GX-39 estaba cerca de la base de las montañas, pero no respondía. Maldijo mientras tocaba todo en su consola. No había señal. La unidad no respondía. Maldijo de nuevo y luego miró más arriba. Había otro GX-41. Lo tocó, pero obtuvo lo mismo. No había señal. La unidad tampoco respondía. Que le jodan a esto, maldijo y arrojó el manual de emergencia a la guantera, cerrándolo de golpe antes de ponerse en marcha en su buggy. Sus ojos no dejaban de moverse por el terreno desolado y marrón mientras conducía por el terreno accidentado en dirección al norte. Le llevaría unas buenas 5 horas de conducción llena de baches. Pasearía por la bahía y se desviaría hasta el primer tallador de río para activarlo. Y luego conduciría por la base de las montañas para conseguir el segundo. Solo deseaba poder hacer una llamada para avisar a alguien de lo que estaba pasando. Greg se sacudió y rebotó mientras conducía. El mal terreno hizo que su buggy rebotara mientras conducía, pero se obligó a recordar que debía estar preparado. Necesitaba conducir rápido, pero si se quedaba atascado, no serviría de nada. Le tomó poco más de 4 horas encontrar la amplia pista que había dejado el tallador de río. Sin lluvia, por ahora, solo eran lechos secos, así que condujo hacia él y comenzó a avanzar hacia la enorme máquina que podía ver en la distancia. Era tan grande como algunos estadios deportivos de su ciudad, un enorme vehículo con orugas, con taladros y baldes para cavar caminos de riego. Pero en lugar de arrastrarse y arrastrar el suelo detrás de él, este simplemente estaba allí parado, cerca de la base, vio huellas y tragó saliva, haciendo que su buggy se detuviera en ese lecho seco del río. Saltó de su buggy, pensó en lo que podría estar esperándolo. Luego, apretó los dientes y sacó un hacha de bombero de la parte trasera de su buggy. Sopesándola en sus manos, miró hacia la impotente máquina silenciosa frente a él. Activó el faro en el costado de su máscara y comenzó a correr hacia adelante bajo las orugas. Vio más de esas extrañas huellas de garras arrastradas en la tierra. Parecía que la puerta en la base de la máquina había quedado abierta. Sin detenerse, corrió a través de esas puertas y encontró el interior de la máquina frío y muerto. Los pasillos tenían marcas de arañazos a lo largo de las paredes, pero no tuvo tiempo de pensarlo ni esperar, así que simplemente se apresuró a avanzar. Estaba subiendo las escaleras en dirección al centro de control en el medio de la máquina cuando escuchó algo más adelante. Disminuyó la velocidad y caminó en silencio por el pasillo cuando escuchó algo destrozando la sala de control a la vuelta de la esquina. Cerró los ojos por un momento, aseguró su agarre en el hacha de bombero y luego corrió hacia su objetivo. Dentro de la sala de control había una criatura que intentaba destrozar todas las consolas de ordenador que pudiera. Tenía patas, demasiadas patas, pero un cuerpo gordo como el de una babosa pegado a la cubierta. 2 garras largas se extendían desde otro par de extremidades más arriba, hacia su cabeza.
Cuando se giró hacia él, estaba mirando 4 ojos negros dispuestos alrededor de una boca circular llena de dientes. Greg gritó, y la criatura gritó, revelando otro ojo blanco y gordo más allá de las filas de dientes. Y Greg blandió su hacha. Intentó escabullirse hacia atrás, pero Greg fue más rápido y dejó caer el hacha sobre sus extremidades delanteras mientras la porquería púrpura fluía libremente. Comenzó a cortar salvajemente, gritando todo el tiempo mientras reducía a la criatura a trozos de carne que arrojaban ese icor púrpura. Una vez que terminó, respiraba con dificultad. Su hacha, brazos y pecho estaban manchados por completo de esa mierda de color púrpura. Luego miró las consolas y corrió hacia la parte trasera de la sala de control para abrir el armario de almacenamiento. Sacó las piezas de repuesto y reparó rápidamente las consolas que necesitaría, usando su soldador para soldar las piezas en su lugar y terminar. Una vez hecho, activó frenéticamente la máquina, esperando a que se encendiera antes de reiniciar los sistemas, comprobándolos a medida que se conectaban. «Humano», miró a su alrededor y luego a la radio de la consola. «No debes hacer esto. Tu especie estaba destinada a vivir y a morir en tu sistema de origen. Es pura arrogancia pensar que deben irse de su planeta. Los planetas que no desarrollaron su propia vida están destinados a estar muertos. Purgaremos este intento de hacerlo vivo. Hemos esperado siglos en caso de que lo intenten y no tendrán éxito». Greg ni siquiera prestó atención. Ya estaba haciendo funcionar la máquina y estableciendo lo que supuso que sería su última tarea en la computadora automatizada antes de que comenzara a avanzar hacia las montañas que tenían por delante. «Humano, humano, fracasarás. Este planeta permanecerá muerto», dijo la voz, susurrando en su cabeza mientras salía de la sala de control, dándose la vuelta para soldar la puerta del centro de comando. Se apresuró a bajar y al salir del vehículo disminuyó un poco la velocidad, levantando el hacha en su mano mientras escaneaba el área. «Estén preparados», pensó para sí mismo, pero nada se movió, aparte de la máquina que estaba sobre él. Rápidamente regresó a su buggy, arrojó el hacha al asiento de pasajero y subió a él. Cuando la máquina comenzó a avanzar, él ya estaba ganando velocidad, conduciendo hacia el este para rodear la parte inferior de las cordilleras y subir al segundo tallador de ríos. Su radio captó una señal y la encendió. «Humano, necesitas entender». Esta vez se escuchó la voz a través de la radio y ya no como un susurro. De igual manera, la apagó y condujo durante otras 2 horas hacia abajo y alrededor del borde de las montañas. Podía ver el humo que se elevaba de algunos de los picos mientras revisaba su computadora. El primer tallador de ríos había comenzado a perforar, pero no sabía si un agujero liberaría suficiente presión. Siguió conduciendo por las colinas y las crestas, derrapando entre las rocas y rebotando mientras su estómago le gruñía con fuerza. Podría comer si sobreviviera a esto. Sin embargo, cuando llegó a la cima de una colina, vio otra de esas arañas babosas y lo vio justo cuando su buggy se estrelló contra ese cuerpo gordo. El parabrisas se manchó de púrpura y maldijo desviándose cuando sintió que su buggy giraba y rodaba. Rápidamente, agarró el hacha con una mano, tratando de mantenerla abajo mientras el vehículo daba vueltas y vueltas. Cuando se detuvo, estaba boca abajo, gimiendo mientras desabrochaba sus ataduras y luego pateaba la puerta para abrirla. Salió a arrastras con el hacha en la mano, pero no vio más a esas criaturas. La máquina estaba a lo lejos y el humo que salía de las montañas se estaba volviendo mucho más denso. Regresó a su buggy volcado y sacó su caja de suministros. Ató la caja a su espalda y se aseguró de que todavía tenía su soldador antes de agarrar el hacha en sus manos y correr hacia adelante. Vio más de esas huellas cerca de la base de la máquina y corrió hacia las puertas abiertas, pero una de esas criaturas lo estaba esperando. Se abalanzó sobre él desde la oscuridad, tirándolo de espaldas. La caja de suministros lo sostenía. El insecto siseó y le intentó morder la cara,
pero él levantó el hacha, evitando que lo alcanzara. Sin embargo, no pudo obligarlo a quitarse de encima, así que tuvo que empujar hacia arriba con el hacha con una mano y empujar rápidamente su soldador en la cara de la cosa. No tuvo tiempo de retroceder antes de que lo encendiera y gritara por un segundo mientras su cara se ampollaba y ardía. Se retorció y se sacudió. Y Greg gritó cuando una de esas garras se hundió en su hombro antes de que el insecto muriera por completo. Pero luego pudo empujar el cuerpo de la babosa lejos de él y levantarse. Gimió cuando sintió el dolor en su hombro, la sangre filtrándose por su traje, pero lo ignoró y corrió hacia adelante una vez más. No había ningún ruido proveniente de la sala de control esta vez, pero cuando se lanzó hacia la sala, vio que el daño ya estaba hecho. Antes de que pudiera mirar hacia atrás, algo se estrelló contra su caja de suministros, se tambaleó hacia adelante y las correas de la caja tiraron de él un poco. Escuchó a la criatura detrás de él gorgoteando de ira. Había hundido esas garras en la caja pensando que era la parte trasera de Greg. Greg se liberó rápidamente de las correas y se dio la vuelta mientras balanceaba su hacha, cortando la cabeza de la cosa de un solo golpe. Cuando se desplomó, el licor púrpura salía a borbotones, pero ya lo estaba empujando hacia el pasillo y cerrando la puerta de la sala de control. Las partes estaban esparcidas por toda la habitación y había encontrado los repuestos en la parte de atrás. Lo miró y maldijo. Podía arreglar los componentes principales, pero no había forma de que pudiera volver a poner en funcionamiento los sistemas automatizados. Sacudió la cabeza y sacó piezas de su caja de suministros, comenzando a reparar la sala de control. Escuchó que algo se movía en el pasillo y rápidamente cerró la puerta, soldándola desde adentro antes de volver a su trabajo. Se escuchó un silbido cuando la criatura se estrelló contra la puerta, pero la puerta resistió milagrosamente. Una vez que logró que los sistemas volvieran a funcionar, la encendió y la máquina cobró vida con un zumbido. Rápidamente comenzó a moverla hacia adelante, perforando la base de la montaña. No sabía cuánto tiempo tenía, pero se estaba moviendo lo más rápido que podía para perforar otro agujero en el volcán antes de que se volviera crítico. De repente, la radio se encendió. Humano, no puedes hacer esto. Tienes que dejar el planeta muerto. Solo los dioses pueden crear vida. Estás cometiendo un sacrilegio. Rápidamente apagó la radio y taladró la montaña. Pronto no había nada más que los reflectores de la propia máquina mirando hacia el camino de los taladros mientras cortaba la piedra, mirando la consola de la computadora para apuntar la cosa hacia donde necesitaba ir. En media hora había perforado un agujero del tamaño de un estadio en la montaña. Más adelante podía ver el vapor saliendo de las rocas. La barrera entre su agujero y la roca fundida más allá era muy delgada. Después de pensarlo un poco, empezó a hacer retroceder la máquina, sabiendo que la presión rompería la barrera y la lava saldría a borbotones muy pronto. Hizo retroceder la máquina, pero cuando empezó a alejarla del agujero y subir la montaña fuera del camino de la lava, algo sonó y se rompió en algún lugar de la máquina. Se detuvo con un ruido sordo y vio la luz intermitente que indicaba una falla del motor. ¿Serán las criaturas? No importaba. Pronto, la ladera estaría cubierta de roca fundida. Su buggy estaba volcado. Esta máquina no se movería y correr a pie sería un suicidio. Dejó escapar un profundo suspiro y se desplomó en la silla de mando. Podría sobrevivir aquí quizás. La sala de control estaba bien protegida. ¿Cuáles eran sus posibilidades? ¿50 y 50? ¿Una en 10? No sabía. Se encogió de hombros y se puso de pie, caminando hacia su caja de suministros mientras la abría de nuevo. La criatura parecía haber perforado sus discos. ¡Ah! ¡Espera! Le quedaba uno. Sonrió y se puso de pie, caminando hacia la parte trasera de la sala de control, mientras encontraba una máquina que la criatura no había notado. Colocó el disco en su lugar, accionando el interruptor cuando la superficie comenzó a girar y la aguja recorrió las pequeñas protuberancias. Era áspero, pero podía escuchar la música perfectamente.
La lava comenzó a burbujear fuera del agujero que había cavado y se sentó en su silla de control, apoyando los pies en la consola. Mientras cerraba los ojos, escuchó la música y se preguntó ¿qué nombre le pondrían a la bahía? ¿Sería quizás una ciudad turística? ¿Un centro industrial? Tal vez instalarían una universidad allí para estudiar los volcanes. Era una pena que no pudieran advertir a los demás, pero sabía que estarían bien. Estaban preparados después de todo. La humanidad siempre lo estaba. Mucho tiempo después. Stacy había estado jugando en el parque con su mamá y su papá y su estúpido hermanito. Había sido un buen día, agradable y cálido, aunque no demasiado, ya que una suave brisa mantenía las blancas nubes esponjosas flotando en el cielo. Cuando estaba explorando unos arbustos, vio una gran estatua. Era un hombre recostado contra una piedra. Sonreía mientras miraba hacia la bahía. Se preguntó quién podría ser. Había una placa en la base, la cual tenía solo un nombre escrito, el cual, obviamente, era Greg. Antes de escuchar a su madre gritándole para que fuera a comer y le preguntaba dónde se había metido, la niña le gritó que ya iba de regreso, dándose la vuelta y corriendo fuera de ese pequeño lugar escondido para reunirse con su familia. Habían preparado su comida favorita. Averiguaría quién era el tipo de la estatua más tarde. Tristemente, la historia termina aquí. Sin embargo, ¿ustedes qué opinan? ¿Creen que Greg podría haber muerto en esa máquina o podría no haberlo hecho? ¿Podría haber habido una guerra con los alienígenas o podría no haberla habido? Diablos, incluso las primeras tandas de cientos de miles de colonos podrían haber sido reclutadas directamente para luchar contra los alienígenas en un planeta que aún no había sido terraformado. Millones de vidas podrían haber sido sacrificadas, pero lo que me convenció de esta historia es que, al final, seguramente había una niña pequeña mirando fijamente la estatua de alguien que simplemente hizo lo que tenía que hacer. Pero bueno, díganme en los comentarios lo que ustedes creen que pasó después con Greg. A continuación, les dejo un montón de bloopers. Nos vemos en el próximo video. No esperaba estar listo. Estaban solos allí. El equipo entero estaba formado por 200 personas en el planeta y otras 100 y otras 50. Sin nada de un asteroide feo y deforme capturado. Habían sido seleccionadas a mano de diversas AM-401. En 3 semanas se reunieron con Larry del sector 70. En 3 semanas se reuniría con Larry del sector 75 al sur y harían. Esas eran solo algunas de las razones por las que hicieran rodar su cochecito por un alcance. Sacó uno de los 2 vasos que tenía de un. Se amotinarían. Bueno, se amotinarían. Luego, el otro medía. No sabía qué había allí. Se acercó a su plumero, se lo puso de nuevo. ¿Plumero? What the fuck? Se acercó a su trapo y se lo puso de nuevo. El golpeteo. Moviendo las se levantó. Pero cuando miró hacia abajo, haciendo que su Greg podría haber muerto en esa máquina, o podría no haberlo hecho. Podríamos haber. Diablos, incluso las primeras tantas de cientos de miles de colonos para abrir el. Pero no sabía si un agujero regresó a su buggy volcado y las correas cortando y rápidamente cerró la puerta.